Hola a todos, mi nombre es Carlos Jalacam, director de ECA Consulting Group, transmitiendo desde Lima, Perú. Somos una consultora de planeamiento estratégico. eh, Vemos la implementación de herramientas de gestión, herramientas comerciales, herramientas de marketing y no somos ajenos a la situación en la que estamos viviendo en Perú. Estamos en una de las épocas de mayor turbulencia en lo que respecta a economía y política. Entonces quisimos aportar nuestro granito de arena y hacer un breve análisis económico, social, de la situación que se vive en el Perú y cómo va a recibir el Perú el siguiente presidente. Entonces, queremos compartir con ustedes un poco de información para tener una visión más amplia, ¿no? de nuestra realidad. Hay que tener en cuenta de que estamos en el año 2021, es el año del bicentenario del Perú, de la independencia del Perú. Entonces era una fecha importante, obviamente se ha visto golpeado por la recesión económica mundial, por el coronavirus, por la crisis política. Entonces, como mencioné, es una época muy turbulenta para el Perú. Actualmente nuestra población está en 32 millones de personas. Somos el cuarto país más poblado de Latinoamérica. En lo que respecta a territorio, estamos el tercero más grande de Latinoamérica. En PBI estamos en el cuarto más grande de Latinoamérica. Entonces, eso dibuja más o menos una posición del Perú en relación a sus vecinos, ¿no? En relación a lo que tiene que ver con el factor pobreza, nosotros veníamos luchando, reduciendo la pobreza extrema y transformando a la clase baja en clase media. Habíamos tenido en los últimos 30 años eh, muy buenos resultados. Obviamente la pandemia nos ha golpeado muy fuerte en ese factor. Nuestra clase media y baja era una clase muy vulnerable y se ha visto muy golpeada por factor de informalidad, ¿no? Del sector laboral, hecho que muchas personas pierdan su trabajo, la falta de educación financiera, muchas personas no tenían ahorros, no guardaban pan para mayo, entonces se ha visto muy golpeada la economía peruana y la población peruana. En lo que respecta a balanza comercial estábamos en positivo, ¿no? Vamos a ahondar un poco en ese punto. Y otra cosa que quería recalcar, que me parece muy importante, un dato que encontramos, es cómo se compone el desarrollo económico en el Perú, ¿no? Nosotros tenemos un 20% de inversión pública y un 80% de inversión privada como motor de desarrollo de la economía peruana. Entonces, eso para dibujar un poco cómo es la situación actual del Perú. En lo que respecta al PBI, nosotros estábamos eh, por encima del 4%. Hay que recalcar que según lo que mencionan los estudiosos de economía, eh, para que un país crezca tiene que estar por encima del 4%, ¿no? 3 4%, entre 4 a 8, ¿no? Si estás entre 2 y 4 no, estás mejorando, pero no es algo que sea significativo, que se vea en tu economía, que cambie la forma en la que viven las personas, ¿no? Por encima de 4 o 6 ya se ve un crecimiento de la clase baja, clase media, mejora de la clase media, ¿no? Y bueno, la pandemia obviamente nos ha golpeado muy fuerte, estamos, según dicen, en -1.1, eh, pero la medición es complicada, como entenderán. Ahondando en lo que mencionamos, el tema de balanza comercial, somos un país exportador de materias primas, somos un país eh, minero, y lo menciono porque ahora que estamos en una época muy política donde se habla de diversificar eh, o de estimular otros sectores, cuando hablamos de economía lo que hablamos es de sumar propuestas a nuestra
cartera, ¿no? No quitar cosas, no dejar de hacer cosas. Si eres bueno en algo y tienes un recurso, no vas a dejar de hacerlo o de exportarlo o de explotarlo, ¿no? Obviamente, de la mano del tema social, pero somos un país minero y no vamos a dejar de ser un país minero. Entonces, eso es algo que hay que tener en consideración. Lo que sí es importante es saber que tenemos la oportunidad de aumentar en lo que es el sector alimentos, ¿no? Sumar productos a nuestra cartera y aumentar la cantidad de producción que tenemos de los productos que ya tenemos colocados. Más adelante vamos a ahondar en el factor alimentos. En lo que es importaciones, bueno, eh, por un tema de capacidad productiva, importamos petróleo crudo para refinarlo y el refinado para consumo interno. Y bueno, importamos autos, camiones, tecnología. em, He ahí donde estamos atrasados, ¿no? Somos un país productor de materias primas e importador de productos terminados, entonces he ahí la tarea de la economía peruana. En lo que es compradores, justamente porque somos productores de materias primas, sobre todo metales, nuestros principales compradores están en Asia, China, Corea del Sur, Japón, para la producción de tecnología, de vienen Estados Unidos y la India, y de viene Sudamérica. Y nuestros principales vendedores están eh, China, Estados Unidos, pero también países sudamericanos, Brasil, México, Chile. En lo que es competitividad, queríamos señalar el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial. Este es un punto que nos parece importante mencionar, pero que íbamos a ahondar, bueno, vamos a ahondar en otro video porque queremos visualizar uno por uno los pilares de los índices de competitividad. Entonces vamos a dejar por aquí el link del siguiente video de este análisis. Pero eh, estamos en el puesto 62 de 141. En teoría estamos por encima del promedio, estamos creciendo, nos va bien en ciertos factores y nos va muy mal en otros. Entonces, es importante saber que de repente en los temas políticos, no facilidad para hacer negocios, no estamos tan bien en innovación. Si bien somos emprendedores, no estamos también en el factor innovación. Hay todavía trabajo por hacer, ¿no? Tenemos los TLCs, en el sector de educación todavía estamos mal. Entonces, todo eso compone la economía de un país. En lo que respecta a recursos, como les dije, lo principal es el tema de los metales. He puesto acá, por ejemplo, los precios de algunos de los principales metales que exportamos, ¿no? Oro, plata, cobre, platino, paladio, aluminio, níquel, plomo, zinc, hierro, molibdeno, estaño. Eh, lo que respecta, por ejemplo, a producción de cobre, tenemos tres de las minas más grandes del mundo, Cerro Verde, Antamina y Las Bambas. En lo que respecta a oro, estas son nuestras principales eh, minas, ¿no? Nuestras principales productoras de oro, Yanacocha, La Poderosa, Shahuindo, Retama, Ares, Goldfields, Horizonte, Buenaventura. Acá una gráfica para que vean cómo ha afectado la pandemia la producción de oro. Las barras plomas es el 2019 y las barras amarillas son el 2020, obviamente por una baja en la demanda del extranjero. Otro punto importante que quería mencionar es el tema de proyectos y lo vamos a tocar bastante seguido en los siguientes minutos. Es el tema de cuál es la tarea para los próximos años, ¿no? ¿Cuál es la tarea y qué cosa le están dejando sus antecedentes a este nuevo presidente, ¿no? Por ejemplo, tenemos Quellaveco, tenemos Mina Justa, tenemos la ampliación de Toromocho y la ampliación de Santa María. Y los montos que están acá son la demanda de inversión de cada uno de los proyectos, ¿no? 5.300 millones, 1.600 millones, 1.355 millones, 110 millones. En lo que respecta a recursos hídricos, que es uno de nuestros fuertes, y que no estamos aprovechando de manera correcta, porque es difícil desarrollar un proyecto hídrico.
por el impacto ambiental y social que tiene, ¿no? Si bien por un lado puede aportar, por ejemplo, para el agro o generar energía, eh, no es muy fácil crear una represa, ¿no? Porque hay que inundar una parte y eso afecta a la población, por ejemplo. Eh, Hay zonas de pastoreo, ¿no? Entonces es necesario, complicado, pero necesario el desarrollar proyectos hídricos. En lo que respecta a gas, también tenemos una tarea pendiente, porque si bien tenemos reservas, el gobierno no ha sido eficiente en hacer llegar este recurso a las familias y ayudar a su economía, ¿no? La economía doméstica, el hecho de darles un gas más barato que un balón de gas, ¿no? O reducir el precio de un balón de gas. Entonces, han habido iniciativas, pero no han sido eficientes. No están avanzando al nivel que quisiéramos. Entonces, ahí hay una tarea pendiente también. Recursos agrícolas somos líderes, no solamente por cantidad, sino también por calidad de muchos productos. Estamos peleando el liderazgo de la producción de palta en el mundo, con México, con Chile, con Japón, eh, lo que es granada, chirimoya, berries. Berries ya superamos a Chile, uva, mango, papa, granos andinos somos líderes. Eh, entonces ahí lo que vemos es un poco de cómo se compone nuestra oferta. Sabemos que tenemos muchos productos por desarrollar. Acá, por ejemplo, tenemos un poco de cómo ha ido avanzando nuestra posición en relación a la competencia, ¿no? Espárragos, banano orgánico, estábamos en puesto 68, ahora estamos primeros. Palta, estábamos octavos, ahora estamos segundos. Alcachofa, no estábamos ni siquiera en el ranking, estamos segundos. Mango, estábamos sextos, ahora estamos quintos. Arándano, estamos 16avos, ahora estamos primeros. Uva, decimonovenos, ahora estamos terceros. Mandarina, 22avos, ¿no? Competimos contra competidores, vale la redundancia, muy fuertes como Argentina, cebolla, ajo, granada. Y siguen apareciendo productos, eso es lo importante, ¿no? Que seguimos colocando productos nuevos. Como le mencionaba, en lo que es proyectos de infraestructura, para aumentar, para dar más posibilidades para que se desarrollen proyectos de este tipo, tenemos dos importantes, Chavimochic y Olmos, que son proyectos de regadío que van a facilitar a los agroproductores, ¿no? El recurso hídrico. En lo que es pesca también tenemos una tarea pendiente. Hemos tenido un problema muy grande en estos últimos años con el tema de la pesca ilegal. Eh, el gobierno chino no controla y ya Ecuador, Chile, Perú, Argentina han tenido problemas con barcos pesqueros chinos que se acercan a las 200 millas. Eh, También tenemos una tarea pendiente en lo que es consumo interno, ¿no? El conocimiento. Le hemos estado poniendo una carga muy fuerte a ciertas especies o eh, ciertos tipos de pescado y nosotros tenemos una gran amplitud, ¿no? El mar nos provee de muchos tipos de pescado y no consumimos todos, entonces ahí hay una tarea pendiente lo que es el factor consumidor, ¿no? Informarse un poco más y variar un poco su oferta, su demanda, mejor dicho, de consumo. En lo que es recursos maderales también tenemos una gran tarea pendiente, tanto desde el punto de vista del Estado para supervisar que no se extraiga la madera ilegal, ¿no? En la selva es una coladera, el tema del control es muy vago. Acá vemos un dato, por ejemplo, se pierden 139.000 hectáreas por año, ¿no? Es una brutalidad porque eso ha seguido aumentando todos los años, no se ha controlado, no se ha podido ni siquiera disminuir o controlar, ¿no? O estabilizar o regular. No hay forma de que el Estado eh, pueda hacer llegar su brazo a la selva, que es amplia, incontrolable en algunos casos, ¿no? Entonces ahí también hay una tarea pendiente. En lo que es recursos ganaderos también tenemos una oportunidad de crecimiento muy interesante, ¿no? Si bien somos consumidores de algunos productos, hay espacio para otros. Hay dos tipos de ganadería, ¿no? La nativa y la exótica. La exótica es las especies que se han traído al Perú. Pero nosotros tenemos ahí
eh, espacio para desarrollar. Por ejemplo, ahora le hemos dado más consumo al tema del cuy. Antes el cuy era mal visto, no se consumía mucho, era algo exótico, ahora se está tratando de normalizar, igual que el sajino de la selva, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en lo que es equinos en el sur del Perú, un poco de caballo de paso, auquenios en la selva para piel, consumo, alpaca, más o menos, por ahí se comen algunos platos. eh, de ahí cabras en el norte un poco, ¿no? Porcinos en Lima, el vacuno también hay que desarrollar un poco. Bueno, tenemos los productores de Arequipa, ¿no? De leche, pero somos un país pollero, eso es lo que sí, consumimos más y somos más competitivos, pero hay espacio todavía para desarrollar los otros, ¿no? En lo que es turismo, bueno, estábamos teniendo un atractivo interesante. Habíamos ya llegado a los 4,5 millones de turistas en el 2019. Nuestros principales eh, consumidores son Estados Unidos, España, Francia, Canadá, Alemania, Reino Unido, Italia, Japón, Australia, China, Países Bajos y Corea del Sur, sin tomar en cuenta los latinoamericanos, ¿no? Que es otra medida porque están acá cercanos. En esta gráfica, por ejemplo, vemos cómo ha ido creciendo el tema del ingreso de extranjeros en el Perú por turismo. Estábamos pasando los cuatro puntos pico. Y bueno, obviamente esto se ha visto extremadamente golpeado por el factor COVID. Más adelante lo vamos a analizar. Como les dije, lo más importante para el tema del desarrollo del país, estando en la situación que estamos, es el factor infraestructura. Felizmente tenemos un plan nacional de infraestructura que más o menos marca un norte, lo que debería seguir el presidente. Por decirlo de otra manera, ya le han hecho la tarea, simplemente tiene que preocuparse de que el factor fiscal acompañe, ¿no?, el desarrollo de estos proyectos, de que la economía sea sólida para solventar estos proyectos, de que la recaudación sea lo suficiente para solventar estos proyectos. Pero los proyectos ya están listos para implementar, ¿no? O sea, ya se han hecho los estudios de impacto ambiental, etcétera. El primero, y creo que uno de los más importantes, es el del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Una inversión de 1.500 millones de dólares. Es una impresión interesante y también porque va a estimular una serie de cosas, ¿no? Más allá del turismo, eh, el turismo de negocios, ¿no? Y se complementa con los otros eh, proyectos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la carretera central, que es el tramo de la derecha, ¿no? Para ayudar a traer productos. Son 136 kilómetros de longitud. Eh, es importante el tema de carreteras, ¿no? Nosotros tenemos lamentablemente por nuestra geografía muchos problemas con el transporte y el generar vías alternas es una necesidad. En lo que es transporte de personas, por ejemplo, tenemos la línea 2 del metro, que ya es un proyecto que está desarrollándose. Eh, lo importante de este proyecto es que es nuestra primera vía subterránea. Lima era la única capital de Latinoamérica que no tenía una vía subterránea y nos va a ayudar mucho. El tramo Ate Callao va a ser solamente 45 minutos y no las 2 horas y media que es ahora. Y se complementa con otras rutas. Esta, por ejemplo, es la línea 3, ¿no? San Juan de Miraflores, Comas. Y acá tenemos una visión ya de todos los ramales, ¿no? Esto se complementa, vamos a ver más adelante otra imagen, con otros proyectos más grandes, ¿no? Y de otro tipo, eso también es importante. Por ejemplo, en lo que es terminales portuarios, tenemos el terminal portuario General San Martín, que está en el sur. Eh, Va a ayudar a descentralizar el puerto de Callao, que era algo súper, súper necesario. Eh, es un muelle de 700 metros, tiene dos grúas móviles gigantes, ¿no? Que nos van a ayudar a eh, trabajar con barcos y con contenedores. Son grúas de 144 toneladas. Tiene un alcance cada uno de 54 metros. Tiene tres balanzas para camiones. Entonces es una infraestructura importante, ¿no?
El segundo es el terminal puerto de Chancay, que está al norte de Lima. El San Martín está al sur de Lima y el Chancay está al norte de Lima. Como le digo, es para descentralizar el puerto del Callao. Es un proyecto que ya se viene desarrollando, la inversión es de 3.000 millones de dólares. Y aparte de eso, se va a ampliar el puerto del Callao, ¿no? La inversión es de 627 millones de dólares. El proyecto consiste en extender en 300 metros el muelle actual y ampliar el patio de contenedores en 7 hectáreas. Y otro proyecto de irrigación que ya habíamos mencionado en el tema agro es el de Majesiguas 2, una inversión de 2.655 millones de dólares. Va a crear 240.000 puestos de trabajo, va a ampliar la frontera agrícola entre 38.500 hectáreas, va a generar ingresos anuales por 1.135 millones de dólares y una recaudación tributaria de 200 millones de dólares. Y aparte la central se complementa con la central hidroeléctrica de Utah Yukya, que va a producir 426 megavatios. Entonces, como les decía, todos esos proyectos están concatenados de una manera u otra. Hay otros proyectos que se están desarrollando en el interior del país. Vamos a hacer un análisis en otro video del Plan Nacional de Infraestructura, pero quería que viera cómo se conectan acá el puerto del Callao con el puerto San Martín, con el puerto de Chancay, con las carreteras, para traer los productos del interior del país y comercializarlos, primero consumirlos en la capital y obviamente también entre provincias y para exportarlos, ¿no? Eso es lo importante. Aparte hay otros proyectos que van desde Tumbes a Tacna, ¿no? Y en el interior del país para facilitar este gran proyecto, ¿no? Que es el tema comercial del Perú. Cuando el presidente asuma, eh, tiene que hacer malabares con una serie de problemas que van tanto en lo económico como en lo social. Hemos tratado de hacer un análisis por ambos lados, ¿no? Y creemos que el principal problema que va a asumir, más allá de lo económico, ¿no? Que puede ser de repente fácil de analizar en temas de ingresos y gastos, y que es uno de los frenos para todos los proyectos y todo lo que hemos conversado anteriormente, es el tema de la corrupción, ¿no? Si no trabajamos ese tema, el desarrollo económico va a ser más complicado. ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos que, por ejemplo, analizando el gráfico del PBI, si con corrupción hemos crecido a esos niveles, ¿no? Un promedio de 5% en los últimos 20 años, creo. ¿Cuánto hubiéramos crecido sin corrupción? ¿No? Eso es algo que nunca sabremos, pero que queda ahí la respuesta, ¿no? Otro punto es el centralismo, ¿no? Tenemos una economía doméstica débil porque no hemos desarrollado las provincias. Eh, si bien tenemos problemas, creemos que hay personas que tienen más problemas aún. O sea, si nosotros con los recursos que tenemos problemas, imagínense con alguien que no tiene ni luz, ni agua, ni desagüe, internet, ni qué hablar, no tiene medicinas. Entonces, ese es el compromiso social del gobierno del Perú. Ese es el gran pendiente del gobierno del Perú. En el factor educación hemos analizado un indicador como es la prueba PISA, ¿no? El promedio del OCDE es 485, en lectura estamos en 401 jalados, en matemáticas 400 jalados, en ciencia 404 jalados, ¿no? Si bien hemos ido creciendo, todavía estamos muy atrasados en lo que es educación. En lo que es acceso a servicios básicos, ¿no? Como mencionamos hace un momento, luz, agua, educación, salud. En la pandemia hablábamos de que teníamos que lavarnos las manos. ¿Cómo le puedes decir eso a una persona que no tiene agua potable? Hay que controlar también el tema de las invasiones y todas estas promesas populistas que se están haciendo, porque eso justamente genera una carga al Estado, ¿no? Porque hay que llevarle servicios básicos a esas personas. Entonces, no se puede hacer si es que se normaliza la invasión, porque vamos a seguir este, con ese tema pendiente, ¿no? Hay que formalizar el sector vivienda, el sector construcción. Obviamente hay invasiones que se dan por necesidad. Nosotros somos un país cuya capital se vio
por decirlo de una manera, ¿no? Nutrida con el tema de la migración de los ochentas. Entonces, forma parte de nuestro ADN. En lo que es seguridad ciudadana, eh, también era una de las tareas pendientes antes de la pandemia, era uno de los puntos críticos y que ahora se ha visto acrecentada también por el tema de migración de otros países, por ejemplo por el norte, por Tumbes, el ingreso de venezolanos, también hemos visto por la selva el ingreso de haitianos de Brasil, entonces hay un tema del cuidado de las fronteras, de la reforma del Poder Judicial para poder enviar a la cárcel a estas personas y que no salgan a cada rato y vuelvan a delinquir. Entonces, ese es otro punto a analizar. En el tema de minería ilegal, también creo que es uno de los puntos más críticos porque la minería ilegal se está saliendo de control, ¿no? Lo que nosotros sabemos, y no hay que buscar mucho, es el aporte que da en economía la minería ilegal, ¿no? Acá hemos encontrado un dato que es 2.900 millones de dólares al año. Entonces, siempre se habla del narcotráfico, ¿no? Pero la minería ilegal también tiene ahí su mercado. Y es algo crítico, ¿por qué? Porque lleva informalidad, lleva delincuencia, lleva destrucción de la flora, ¿no? Porque todo el mundo sabe lo que hace la minería ilegal con el tema del medio ambiente, ¿no? No distribuye la riqueza, no paga impuestos, entonces por donde se le vea es algo malo. Concatenado con el otro punto, ¿no? El tema de la deforestación. Nosotros vemos deforestación donde hay proyectos mineros, pero también vemos deforestación en toda la selva. Eh, para explicar un poco, por ejemplo, si ven la gráfica de la derecha, ven que en enero del 2020 se ven unos puntos rojos que marcan unas áreas verdes, ¿no? Y en agosto, que es más o menos a mitad de año, esos sectores que eran verdes ahora son blancos. Esa es la deforestación. Por eso que se dice que es un cáncer, no en nuestro país. Imágenes como estas hay un montón en toda la selva. Se monitorea satelitalmente, pero lamentablemente no se puede hacer mucho, ¿no? Y las comunidades no ayudan porque ven el tema comercial antes que el tema ecológico. Otro tema también pendiente es el tema del tráfico de animales, ¿no? Investigando un poco, eh, hemos visto el daño que se le hace a nuestra fauna, ¿no? Los traficantes no les interesa si el animal está vivo, muerto, si se comercializa por partes, si se comercializa su piel, ¿no? Hay veces que se mata al animal, simplemente se le saca la piel y el animal se deja ahí, ¿no? Entonces, es otro tema al que no se le da mucha visibilidad, pero que también es uno de nuestros principales problemas. Y ahora aterrizando un poco a lo que es actualidad, ¿no? Para ver el tema del impacto del COVID en la economía del Perú. Las industrias más afectadas han sido obviamente el tema del turismo, porque se cerraron las fronteras, no había ni turismo interno ni externo. Eso afecta obviamente a su partner, que es la gastronomía, y como consecuencia a la agricultura. En temas de cultura y ocio, todos los locales estaban cerrados. Y en la exportación de materias primas, como se reduce la economía a nivel mundial, se reduce la exportación de materias primas. La crisis sanitaria demostró cómo estamos en lo que es salud, estamos jalados, recontrajalados, ¿no? Centralización de los equipos, la infraestructura en el interior del país es paupérrima, no teníamos los equipos para atender, no teníamos ni siquiera la capacidad de implementar o de traer o desarrollar esos equipos. Entonces, ahí hay un factor que creo que sería importante analizar, ¿no? Que es esta ingeniería para el desarrollo de equipos médicos. Creo que tenemos la Universidad Nacional de Ingeniería, tenemos otras universidades como la Católica que tiene ingeniería, la de Lima que tiene ingeniería. Entonces, el ejército también tiene ingeniería. Entonces, creo que por ahí podríamos encontrar algunas soluciones. La cosa es cómo estructuramos esto para desarrollarlo. La crisis educativa ya la mencionamos, ¿no? La falta de acceso a luz e internet no permite que nuestros alumnos estudien. Tenemos un índice de deserción escolar brutal, sobre todo este año. En lo que es crisis laboral,
Según datos, 3 millones de personas perdieron sus trabajos. Eso es un decrecimiento del 50% en lo que es desempleo. Eh, y las personas que han recuperado sus puestos de ese 50% que ha aumentado no han regresado al puesto en el que estaban. No han regresado a un puesto inferior con un sueldo inferior. Entonces, eso ha acrecentado el tema de pobreza y pobreza extrema. En lo que es teletrabajo, la informalidad, tanto de las empresas como de los entes regulatorios como SUNAFIL, no permite que se audite correctamente el tema de las empresas, ¿no? De que estén implementando bien sus sistemas de seguridad, sus protocolos de sanidad. Entonces es un peligro también para la mano de obra peruana. En tema de bonos, si bien se han dado bonos, no se han utilizado bien. Creo que esa es una tarea pendiente también en lo que es educación financiera. Y en lo que es Reactiva Perú, ni siquiera se han entregado bien. Ya sabemos ahorita que se han visto beneficiadas empresas que se han comido, por decir de una manera, una porción más grande de la torta y no han dejado para los demás. Entonces también ahí tenemos una tarea pendiente en lo que es cómo auditar, ¿no? esta distribución de ayuda hacia las empresas. Y lo peor de todo es que ni siquiera sabemos cómo vamos a controlar la segunda ola en la que creemos que ya estamos, o si se viene una tercera o cuarta como ha pasado en Europa, ¿no? Entonces, esto es un poco de lo que queríamos compartir con ustedes. Es un breve análisis de la situación de Perú. Nos ayudaría mucho que compartieran esta información. Creemos que le va a servir a muchas personas para tomar una decisión inteligente en estos siguientes días, meses, años. Si quieren contactarnos, acá están nuestras redes sociales. Tratamos de interactuar por la mayor cantidad de redes sociales para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Ahí está nuestro correo también si quieren escribirnos. Y como les digo, denle like a este video, compártanlo, suscríbanse al canal de YouTube. Vamos a dejar más información en los links aquí abajo y agradecerles por compartir eh, esta información con otras personas y de ayudarnos a llegar a más personas. Mi nombre es Carlos Escala de ECA Consulting Group. Muchas gracias.